Hola, ¿cómo estáis? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, lo que sea la hora para vosotros. Hoy vamos a seguir con nuestra serie hablando de los capítulos de SAS. Hoy el capítulo es el capítulo 3.4, que es de conservación de la biodiversidad. Esto es un capítulo bastante sencillo, yo creo, pero hace falta saber estos temas y saber las cosas muy específicas que voy a detallar, porque es que puede pasar que te caigan cosas en los exámenes que son muy específicas y que son, o sea, un apartado en una sección de un examen, pero igualmente hace falta que las sepas. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. Así que la primera cosa que explica este capítulo es el valor de la biodiversidad. Básicamente que, o sea, sabemos qué es la biodiversidad, pero la pregunta ahora es por qué hay que protegerlo? ¿Por qué es tan importante la biodiversidad? Y hay tres argumentos principales que se utilizan para justificar la biodiversidad y decir por qué es tan importante, ¿vale? El primero es el valor de uso. Esto es decir que en un mundo con mucha biodiversidad, pues es más fácil para nosotros, los humanos, explotar los recursos del mundo natural y usarlos para nuestro propio bien. Si hay mucha diversidad, pues hay muchos recursos, muchos tipos de recursos, y entonces hay muchas opciones. Para nosotros podemos avanzar utilizando esos recursos del mundo, de la naturaleza. El segundo argumento es el valor de opción. Eso también va un poco de la mano con el primer argumento, pero aquí se enfoca más en cosas como la medicación, ¿vale? Que podemos descubrir nuevas medicinas si tenemos alta diversidad de plantas, pero si tenemos pocas opciones, pues las opciones para pues investigar, explorar, innovar se ven un poco limitadas. También para controlar plagas. Por ejemplo, si hay plagas en la naturaleza, si hay pocas plantas o pocas opciones para plantas, pues es más difícil encontrar la forma para controlar. Pero si hay mucha biodiversidad, pues hay más opciones, hay más posibilidades de encontrar una solución. La última cosa, el último argumento, es el valor de la existencia. Y esto es más un argumento ético, que está diciendo que pues todos los seres vivos en este mundo, todos los organismos, tienen un derecho simplemente a existir y que nosotros como los humanos tenemos que respetar y apoyar los organismos y su derecho a existir. Y ahora hablamos un poco de cómo se conserva la biodiversidad, ¿vale? Una manera es con las áreas protegidas, ¿vale? Esto es algo que se suele hacer con el apoyo de una comunidad, ¿vale? Apoyo financiero, por ejemplo, de un proyecto. Y lo que haces es que creas un espacio donde una especie que está en peligro de extinción, pues puede ir a ese lugar o está puesta en ese lugar para vivir, porque normalmente lo que ha pasado es que su hábitat natural ha sido destruido. Entonces, pues crean una zona protegida donde no hay amenazas del mundo natural, tampoco de cazadores y gente así. Es una zona protegida donde estas especies están seguras, a salvo y puedan vivir y pues tener vidas normales. ¿Vale? También el objetivo de estas zonas es que sean alejadas de zonas urbanas para que sean más o menos naturales y seguras para los animales. Luego hablamos un poco de pues, organizaciones y convenios que son claves para la conservación o que han sido claves para la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Primero empezamos con las organizaciones, que hay tres organizaciones principales que se nombran, que son claves. La primera es la PNUMA o UNEP. Creo que eso es el acrónimo en inglés. Eh, esta es una organización financiada por la ONU, o sea, las Naciones Unidas. Y lo que hace es que negocia tratados con varios países con el objetivo de conservar las especies.
¿vale? Conservar tratados que reducen el consumo, reducen la explotación de los recursos naturales y pues en general crean un ambiente ideal para la supervivencia de las especies. Segundo es el Wildlife Foundation, que lo que hacen es que ellos crean zonas protegidas, lo que acabo de explicar, crean zonas protegidas donde puedan ir a vivir las especies que estén en peligro de extinción. Finalmente hay Greenpeace, que su trabajo es la investigación y presión sobre los gobiernos. Ellos investigan amenazas a la biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales, la contaminación y pues ellos hablan de esos asuntos en la esfera social y ponen presión a los gobiernos para hacer leyes y regulaciones para pues reducir esas acciones que son dañinas para el medio ambiente. Y luego tenemos los convenios sobre la biodiversidad biológica. Bueno, o los convenios sobre, pues, que tienen como objetivo proteger al medio ambiente. Uno de los más importantes es el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica, o su acrónimo es CDB, ¿vale? Lo que hace este convenio, este tratado, y este tratado incluye a todos los países del mundo excepto uno, Estados Unidos, que puedo decir yo como americano que me da mucha vergüenza de que el único país que no forme parte de este tratado sea el mío. O sea, de todos los países del mundo, que estamos incluyendo a países muy pequeños, dictaduras, todos los países del mundo, hasta Rusia, hasta Siria, hasta Corea del Norte, pero mi propio país no forma parte. Pero bueno, este convenio lo que hace es que pone 3 objetivos para la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Sus objetivos son estos. El primero es simplemente la conservación de la biodiversidad. El segundo es el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos del mundo natural. Y el tercero es el uso justo y equitativo de los beneficios de la naturaleza. Es decir, que no haya un país que se aprovecha al máximo de los recursos de la naturaleza, mientras que hay otros países que no se pueden aprovechar para nada, ¿vale? Que haya algún tipo de justicia, de equilibrio en la utilización de los recursos naturales. Después, también este convenio dice que hay que afrontar las amenazas a la biodiversidad y que no podemos usar como excusa el hecho de que no haya suficiente información. Porque hay mucha gente que usa como excusa pues cuando hablamos del cambio climático, ¿no? Ellos dicen que, bueno, no hay pruebas suficientes de que realmente esté pasando, que eso no es verdad, que hay muchas pruebas de que existe el cambio climático. Pero lo que dice este convenio es que no podemos esperar para que haya suficiente evidencia para tomar acciones necesarias o lógicas para proteger al medio ambiente. Si vemos una amenaza, no podemos estar ahí en plan, bueno, esperemos a los científicos, que no hay suficiente información. No, hay que actuar. Eso es lo que dice este convenio, que hay que actuar con rapidez cuando enfrentamos a un asunto, un problema medioambiental. Y por último, este convenio también pone la responsabilidad sobre cada país para desarrollar un plan nacional de cómo van a cumplir con los 3 objetivos, ¿vale? Y bueno, ¿y por qué os estoy explicando estas organizaciones y este convenio? Pues esto es porque te puede caer en un examen una pregunta tal cual de, pues, este convenio que hizo. A mí me ha pasado muchas veces que me sale en un examen, ¿qué fue esto? O sea, ¿qué hizo este convenio? ¿Con qué propósitos se creó? ¿Vale? Hay preguntas así. Y si no te lo sabes muy bien de pe a pa, es muy difícil en el examen poder contestar bien la pregunta. O sea, muchas veces me he tenido que inventar una respuesta para, pues, poner algo, pero es que realmente no sabía. Entonces, el objetivo aquí es que realmente sepas algo de estos convenios y que cuando vaya una pregunta, por si acaso,
pues lo sabes. Entonces, siguiendo, un otro convenio es lo que se llama la Meta de Biodiversidad de 2010. Y esto fue básicamente un acuerdo que dijo que en el año 2010, que iban a haber grandes reducciones en la pérdida de la biodiversidad. Que, spoiler, eso no se cumplió. Evidentemente que ahora la pérdida de especies es más alta que nunca. Pero bueno, hay convenios, hay cosas que la gente intenta hacer, es lo que hay. Y bueno, hay una lista muy larga de convenios, pero el libro no profundiza mucho en lo que hacen, entonces no hay que preocuparos mucho por esos convenios, pero estos dos que acabo de mencionar sí que son importantes, así que es importante que los sepáis. Y bueno, ahora hablamos de las estrategias de conservación, ¿vale? Y las estrategias, hay tres principales que destaca el libro. La primera son áreas protegidas, que ya lo he hablado. Luego hay los zoos, que pues coges a especies que están en peligro de extinción y las pones en una zona segura como un zoo, y también la cría en cautividad, porque eso asegura de que haya pues una continuación de la especie, de que si hay dificultades en la reproducción de una especie, pues los humanos podemos poner a esos individuos, a esa especie, en las condiciones ideales y seguras para su reproducción, para asegurar de que esa especie pueda seguir y pueda estar pues en un estado bueno. Eh, bueno, y otro convenio, y esto no es tanto un convenio, bueno, sí que lo es. Y esto es importante destacar, es que, perdón, en mis apuntes está todo hecho un desastre porque el libro no organiza muy bien lo que hay. Pero bueno, en esta parte hay lo que se llama la CITES, ¿vale? La CITES, que esto quiere decir la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, ¿vale? Este acuerdo se acordó en 1973 y entró en vigor en 1975. Y lo que hizo es que creó una lista bastante extensa de animales y plantas que estaban en peligro de extinción. Y luego creó leyes de que lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer con estos animales, con estas plantas y con estas especies que estaban en peligro de extinción, ¿vale? La idea era proteger a estas especies, porque había muchos casos de que había especies en peligro de extinción por el motivo de sobreexplotación humana, de que nosotros habíamos encontrado algo de valor de esas especies y entonces estamos explotando estas especies hasta el punto de la extinción. Entonces, esto puso, o sea, este convenio puso muchas leyes en lugar que básicamente prohibieron el uso o la explotación de estas especies que estaban en peligro, ¿vale? Y claro, sigue habiendo explotación ilegal, pero lo que también ha hecho este acuerdo es que ha apoyado porque si quieres prevenir la sobreexplotación de una especie, hay que hacer dos cosas. Primero hay que gestionar la demanda y luego hay que gestionar el suministro. Y bueno, el suministro, esto lo afecta porque la CITES pone un montón de regulaciones y leyes que hacen muy difícil la explotación de las especies. E incluso si lo haces de forma ilegal, es mucho más difícil con estas leyes pues puestas en marcha que hacerlo si no existiese este acuerdo. Así que esto reduce el suministro porque es más difícil cazar, pues hacer cosas con estas especies que están protegidas por este acuerdo. Pero por otro lado también la demanda, lo que hace este acuerdo, y esto no es algo directo, pero es más una consecuencia lógica, es que, por ejemplo, apoyan a campañas de marketing que lo que hacen es pues concienciar a la gente y hacer que haya menos demanda porque la gente ahora está pensando en la ética. Esto sería, por ejemplo, si habéis visto estas campañas de marketing de la gente vegana que hablan pues bastante del abuso de las vacas y las gallinas en las granjas y como esto no es un consumo ético de la carne,
no, pues eso es un ejemplo de, pues eso reduce la demanda, porque ahora estás poniendo enfrente de la gente que, oye, si consumes carne de vaca y de gallina, estás apoyando a un abuso de animales en las granjas. Entonces, pues eso hace que algunas personas al menos digan, pues oye, igual no debería hacer esto, no debería consumir esta carne, en vez de esto voy a consumir otra cosa. Esto se ha hecho en muchos casos, que pues ha habido campañas de conciencia de pues hacer que la gente vea lo que realmente es y realmente los abusos que, pues, que forman parte de lo que están consumiendo, del mundo real. Un ejemplo muy reciente que he visto es uno de un documental, que no me acuerdo cómo se llama, era americano, si no me acuerdo. Pero hablaba básicamente de la industria de la pesca. Y como esa industria era como una especie de mafia, que había un montón de abusos de no solo el mundo natural, o sea, no solo de los océanos, o sea, estaban dejando un desastre los océanos, pero también que había abusos de trabajadores, de gente, de un montón de cosas. Entonces, pues eso fue algo que redujo un poco la demanda para los peces y los mariscos, porque ahora la gente veía en Estados Unidos un poco lo que realmente estaba por detrás de esa industria de los peces, de la pesca. Y eso es un ejemplo de controlar la demanda, de pues hacer que la gente no se sienta tan bien consumiendo estos productos que son resultados de la sobreexplotación. También, por otra parte, esto también es otra organización importante que, como dije, en mis apuntes es un poco desorganizado, pero es una organización que ha sido importante, incluso en España, ¿vale? Para la conservación de la biodiversidad. Esta organización se llama Red Natura 2000. Y esto básicamente es una red ecológica de lugares dedicados a la conservación de la biodiversidad. Lo que hacen es que crean lugares seguros para criar y vivir para especies que están amenazadas. Son un poco como la otra organización que expliqué antes, el World Wildlife Foundation, que crean espacios seguros para animales y especies amenazadas. Ellos han tenido un impacto bastante grande en la política de la Unión Europea e incluso en España, donde, por ejemplo, en 1992 triplicaron, ¿vale? Triplicaron las estructuras de conservación existentes en el país. Así que han tenido un impacto bastante, pues, bestial en el país y en el mundo, favorable para la conservación de especies. Bueno, y luego hay una cosa que es un poco apartado, pero también es relevante y que está en este capítulo, que habla de la biogeografía de las islas, ¿vale? Y eso es relevante al tema de la biodiversidad en general. Básicamente, hay dos investigadores que investigaron la naturaleza de las islas y la biodiversidad en ellas, y lo que han dicho es que hay dos propiedades que determinan la biodiversidad en las islas, ¿vale? La primera, o el primer factor, es la distancia al continente. Cuanto más cerca esté una isla a un continente, pues mayor va a ser la biodiversidad, porque va a haber mucha migración entre la isla y el continente, especies que van desde el continente a la isla, porque a la isla existe su nicho ecológico, pero en el continente no, o no de la misma forma. Entonces, pues va a haber mucha migración. Entonces, una isla que esté cerca de África va a tener más especies y más biodiversidad que una isla que existe del Atlántico, por ejemplo, que esté muy aislada de los continentes. Y la otra propiedad, el otro factor, es el tamaño, que pues cuanto mayor sea el tamaño de la isla, mayor será la cantidad de especies. Y eso es muy lógico, pues, que si hay más espacio para vivir, pues va a haber más especies, va a haber más individuos ahí. Esto no es pues una garantía, pero es una regla general. Y por último,
tenemos la idea de especies carismáticas o emblemáticas. Esta es la idea que hay muchas especies que estén amenazadas, pero que no son, pues, entre comillas, muy sexys, ¿vale? Que no son especies que a la gente le importan, ¿vale? Entonces, lo que haces con especies carismáticas o emblemáticas es que estas son especies que sí son sexys, como las pandas, los tigres, los elefantes, etcétera. Y estos son especies que utilizas como marketing y para salvar a su hábitat. Especies que sí están en peligro, o sea, como las pandas que sí que están en peligro, y entonces pues utilizas a las pandas para una especie de campaña, de marketing, para que la gente apoye a su conservación, a la conservación de su hábitat y como consecuencia pues conserva el hábitat, que es el mismo hábitat para otras especies que son menos sexys, ¿vale? Es pues usar una especie como la cara de una campaña para la conservación de otras especies también. Así que eso es una cosa, un poco una idea. Eso es más para que sepáis que si utilizan las palabras especie carismática o carismática, perdón, o especie emblemática, pues entonces vais a saber qué quiere decir esta palabra o estos términos y pues no va a haber ningún problema. Y con eso, perdón que si estoy un poco así liado, pero es que estoy muy cansado. Ahora es la 1:15 de la mañana, así que a mí me toca dormir. Pero eso ha sido todo para hoy, chicos. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya servido de algo. En serio, necesito dormir, que estoy fatal. Bueno, sí, espero que os haya servido este vídeo y que hayáis disfrutado de todo. Si tenéis una pregunta, dejadlo abajo en los comentarios, que estoy más que encantado a contestaros. Y nada, nada. Gracias por ver el vídeo. Espero que os vayan muy bien los estudios. Ahora me toca beber un poco de agua e ir a dormir. Chao.